Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí otra vez. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un mundo de amor, risas y drama familiar, al estilo turco. Sí, vamos a hablar de series turcas que nos roban el corazón, esas que nos hacen reír a carcajadas, llorar a mares y, sobre todo, sentirnos parte de esas familias tan adorables que vemos en pantalla. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque les voy a presentar algunas de mis series turcas favoritas que giran en torno a la familia. Estas historias nos muestran la importancia de los lazos familiares, las tradiciones, los sacrificios y, por supuesto, el amor incondicional. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me ayudarías muchísimo y así seríamos cada vez más en esta comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. La primera serie que quiero recomendarles es una verdadera joya, se llama Erkencikus, que en español se podría traducir como pájaro madrugador. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que trabaja en la tienda de sus padres. Un día, para evitar un matrimonio arreglado, Sanem empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado. Aunque la relación al principio es un poco turbulenta, poco a poco van surgiendo sentimientos y, con ellos, un montón de situaciones divertidas y enternecedoras. Lo que hace que esta serie sea tan especial es la dinámica familiar. La familia de Sanem es súper unida, con una madre que siempre la apoya, un padre que le da consejos sabios y una hermana que es su mejor amiga. Ver cómo se apoyan y se ayudan en los momentos difíciles es realmente inspirador. Además, la relación entre Sanem y sus padres es muy divertida y realista, con esas típicas discusiones familiares que todos hemos vivido alguna vez. Profundicemos un poco más en la magia de Erkencikus. No es solo una comedia romántica, es un retrato vibrante de la cultura turca moderna, donde las tradiciones ancestrales chocan con las aspiraciones de una generación joven y ambiciosa. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, no es la típica protagonista de telenovela. Es una chica con sueños, con una imaginación desbordante y un corazón puro, pero también es una joven que se siente presionada por las expectativas de su familia y de su comunidad. Su madre, Mepkibe, es el arquetipo de la madre turca, protectora, tradicional y con un fuerte sentido del deber. Su padre, Nihat, es un hombre bueno y trabajador, pero a menudo se ve superado por las circunstancias. Y su hermana, Leila, es su confidente, su apoyo y su mejor amiga, aunque a veces también la saca de quicio. La llegada de Can, interpretado por el carismático Can Yaman, sacude el mundo de Sanem. Can es un hombre libre, independiente y apasionado por su trabajo. Ha viajado por todo el mundo y ha vivido experiencias que Sanem solo puede soñar. Al principio Sanem se siente intimidada por Can, pero poco a poco va descubriendo su lado más vulnerable y sensible. Can, a su vez, se siente atraído por la espontaneidad y la autenticidad de Sanem. Su relación es un torbellino de emociones, de malentendidos y de reconciliaciones, pero también es una historia de amor que te atrapa desde el primer momento. Más allá de la trama romántica, Erkencikus explora temas importantes como la libertad individual, la importancia de seguir tus sueños y la necesidad de encontrar tu propio camino en la vida. La serie también muestra la belleza de Estambul, una ciudad vibrante y llena de contrastes, donde la historia se mezcla con la modernidad. Otra serie que me encanta y que definitivamente tienen que ver es Çukur, o El Pozo en español. Esta serie es un poco más intensa que la anterior, pero también tiene un fuerte componente familiar. La historia se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Çukur, un lugar peligroso y lleno de problemas. Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Çukur después de años de ausencia y se ve obligado a tomar las riendas del negocio familiar para proteger a su gente. A pesar de ser una serie de acción y drama, Çukur también explora los lazos familiares de una manera muy profunda. La familia Koval es muy unida y se apoyan incondicionalmente, a pesar de los conflictos internos y las amenazas externas. La figura de la madre Sultán es especialmente importante, ya que es el pilar de la familia y la que mantiene a todos unidos. Ver cómo luchan por proteger a su familia y su barrio es realmente conmovedor. Además, la serie tiene unos personajes secundarios increíbles, cada uno con su propia historia y sus propios problemas, lo que la hace aún más interesante. Çukur no es una serie para los débiles de corazón.
Es una historia cruda, violenta y realista sobre el crimen, la lealtad y el sacrificio. Pero también es una historia sobre la familia, el amor y la redención. La familia Koval no es perfecta, están llenos de defectos y de secretos oscuros, pero se aman y se protegen por encima de todo. Yamak, interpretado por Aras Bulut y Nemli, es un personaje complejo y atormentado. Ha huido de su familia y de su destino, pero al final se ve obligado a regresar a Kukur para salvar a su gente. Su regreso no es fácil, tiene que enfrentarse a sus propios demonios y a los enemigos de su familia. Sultán, la matriarca de la familia Koval, es uno de los personajes más poderosos de la serie. Es una mujer fuerte, astuta y decidida, que ha dedicado su vida a proteger a su familia y a mantener el control de Kukur. Es respetada y temida por todos, pero también es una madre que ama a sus hijos por encima de todo. La serie también explora las relaciones entre los hermanos Koval, cada uno con su propia personalidad y sus propios problemas. Selim, Kumali y Bartolu son personajes complejos y fascinantes que aportan diferentes perspectivas a la historia. Kukur es una serie que te engancha desde el primer momento. Su ritmo es trepidante, su trama está llena de giros inesperados y sus personajes son inolvidables. Pero sobre todo es una historia sobre la importancia de la familia y la necesidad de luchar por lo que crees. Si buscan algo un poco más ligero y divertido, les recomiendo Kiral Kask o Amor en alquiler. Esta serie cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar una propuesta indecente para salvar a su familia de una deuda. A Defne le ofrecen una gran suma de dinero para enamorar a Omer, un exitoso diseñador de zapatos, y casarse con él. Aunque al principio todo es un juego, poco a poco Defne se enamora de Omer y la situación se complica. Lo que hace que esta serie sea tan adorable es la relación entre Defne y su abuela, su hermana y su hermano pequeño. Viven juntos en una casa modesta y se apoyan en todo. La abuela es un personaje entrañable, siempre dispuesta a dar consejos y a cuidar de sus nietos. Ver cómo Defne lucha por sacar adelante a su familia, y cómo se preocupa por su bienestar es realmente conmovedor. Además, la serie tiene un toque de humor que la hace muy entretenida y fácil de ver. Kiral Kask es una comedia romántica que te roba el corazón. Defne, interpretada por el Zinsangu, es una joven luchadora y optimista que se enfrenta a la vida con una sonrisa. Su familia es su prioridad y está dispuesta a hacer cualquier cosa por ellos. La relación entre Defne y su abuela, Turkan, es uno de los puntos fuertes de la serie. Turkan es una mujer sabia y cariñosa que siempre está ahí para apoyar a Defne. Sus consejos son valiosos y sus abrazos reconfortantes. Omer, interpretado por Bararduk, es un hombre exitoso y atractivo, pero también es un poco distante y reservado. Tiene un pasado complicado y le cuesta confiar en los demás. Al principio Omer ve a Defne como un simple juego, pero poco a poco se siente atraído por su personalidad y su autenticidad. Su relación es un desafío para ambos, ya que tienen que superar sus propios miedos y prejuicios. Kiral Kask es una serie que te hace reír, llorar y soñar. Es una historia sobre el amor, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Siguiendo con las comedias románticas, no puedo dejar de mencionar Senkalkapm o Llamas a mi puerta. Esta serie es súper popular y estoy segura de que muchos de ustedes ya la han visto. La historia gira en torno a Eda, una joven estudiante de arquitectura que sueña con ir a estudiar a Italia, pero pierde su beca por culpa de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto y empresario. Eda y Serkan hacen un trato, ella fingirá ser su prometida durante 2 meses y él le devolverá su beca. Como se pueden imaginar, al principio la relación es un poco tensa, pero poco a poco van surgiendo sentimientos. En esta serie, la familia de Eda es fundamental. Su tía, su mejor amiga y su abuela son su mayor apoyo. Viven en un barrio humilde y se ayudan mutuamente en todo. La relación entre Eda y su tía es especialmente bonita, ya que la tía siempre la anima a seguir sus sueños y a no rendirse. Además, la serie tiene unos paisajes preciosos y una banda sonora muy pegadiza. Senkalkapm es un cuento de hadas moderno que te transporta a un mundo de romance y fantasía. Eda, interpretada por Ander Zell, es una joven inteligente, independiente y con un gran corazón. No se deja amedrentar por nada ni por nadie y está dispuesta a luchar por lo que cree. Serkan, interpretado por Kerem Bürsin, es un hombre frío, calculador y obsesionado con el trabajo. No cree en el amor ni en las relaciones, pero la llegada de Eda a su vida lo cambia todo.
La relación entre Eda y Serkan es explosiva desde el principio. Se odian y se atraen al mismo tiempo. Su relación es una montaña rusa de emociones, de peleas y de reconciliaciones, pero también es una historia de amor que te roba el aliento. La familia de Eda es su mayor tesoro. Su tía Ayfer es una mujer fuerte y decidida que siempre está ahí para apoyarla. Sus amigas Melo y Ceren son sus confidentes y sus compañeras de aventuras. Senkalkapm es una serie que te hace creer en el amor verdadero. Es una historia sobre la importancia de seguir tus sueños y de no rendirte nunca. Otra serie que me ha robado el corazón es Muzice Doctor, o El Doctor Milagro. Esta serie es un remake de la serie coreana Good Doctor, y cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con síndrome de Savant que lucha por superar sus dificultades y demostrar su valía. A pesar de su talento, Ali tiene problemas para relacionarse con los demás y para adaptarse al entorno hospitalario. Sin embargo, gracias a la ayuda de sus compañeros y mentores, Ali logra superar sus miedos y convertirse en un excelente médico. En esta serie, la familia de Ali es un tema recurrente. Aunque Ali creció en un orfanato, siempre busca el cariño y el apoyo de una familia. A lo largo de la serie, va encontrando figuras paternas y maternas en sus compañeros de trabajo y en sus pacientes. Ver cómo Ali lucha por encontrar su lugar en el mundo y cómo aprende a confiar en los demás es realmente inspirador. Además, la serie aborda temas importantes como la inclusión, la diversidad y la aceptación. Muzice Doctor es una serie conmovedora que te toca el alma. Ali Befa, interpretado por Tañer Olmez, es un personaje único y especial. Su síndrome de Savant le otorga habilidades extraordinarias, pero también le dificulta la interacción social. Su lucha por ser aceptado y por encontrar su lugar en el mundo es inspiradora. Los compañeros de trabajo de Ali se convierten en su familia. El Dr. Adil Erink, interpretado por Rea Ozcan, es su mentor y su figura paterna. La Dra. Nazgulengul, interpretada por Sine Munsal, es su amiga y su apoyo incondicional. Muzice Doctor es una serie que te enseña a ver el mundo desde otra perspectiva. Es una historia sobre la empatía, la compasión y la importancia de aceptar a los demás tal como son. La serie también aborda temas importantes como la discriminación, el bullying y la necesidad de crear una sociedad más inclusiva. Por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Vira Ilei Kayesi, o Una historia familiar. Esta serie es un remake de la serie estadounidense This Is Us, y cuenta la historia de una familia a lo largo de varias décadas. La serie sigue la vida de los gemelos Tem y Zeida, y de su hermano adoptivo Mair, desde su infancia hasta la edad adulta. A través de flashbacks y flashforwards, vamos conociendo los secretos y los desafíos que han enfrentado a lo largo de sus vidas. Lo que hace que esta serie sea tan especial es la forma en que explora los lazos familiares. La familia es el centro de todo y la serie nos muestra cómo los eventos del pasado pueden afectar el presente y el futuro. Ver cómo los personajes luchan por superar sus problemas y por mantener a su familia unida es realmente conmovedor. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa y unas actuaciones increíbles. Vira Ilei Kayesi es una serie que te hace reflexionar sobre la vida y sobre la importancia de las relaciones familiares. Es una historia sobre el amor, la pérdida, el perdón y la esperanza. La serie explora las complejidades de la vida familiar y nos muestra que no hay familias perfectas. Todas las familias tienen sus problemas, sus secretos y sus desafíos. Tem, Zeida y Mair son personajes complejos y entrañables. Sus vidas están entrelazadas y sus destinos están marcados por los eventos del pasado. A través de sus historias, la serie nos muestra la importancia de la comunicación, la empatía y la compasión en las relaciones familiares. Vira Ilei Kayesi es una serie que te toca el corazón. Es una historia sobre la importancia de la familia y sobre la necesidad de luchar por lo que amas. Bueno, esas han sido algunas de mis series turcas favoritas que giran en torno a la familia. Espero que les hayan gustado mis recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series. Les aseguro que no se arrepentirán. Estas historias nos recuerdan la importancia de los lazos familiares, del amor incondicional y del apoyo mutuo. En resumen, hoy hemos explorado varias series turcas que nos muestran diferentes facetas de la vida familiar. Desde las comedias románticas llenas de risas y enredos hasta los dramas intensos que nos hacen reflexionar sobre la vida, estas series nos recuerdan la importancia de los lazos familiares y el amor incondicional.
Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme en los comentarios cuál es su serie turca favorita sobre familias adorables y si han visto alguna de las que mencioné. Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!